Un saludo a todos de parte de Vivian Padilla y su servidor Adbel Figueroa. Para esta video presentación en el curso de Bioquímica IQ 600 trataremos el tema sobre el ciclo del ácido cítrico. Para comenzar, daremos algunos datos relacionados con el ácido cítrico. En esta imagen podemos ver que su fórmula está compuesta por C6H8O7, es decir que en su estructura contiene carbonos, oxígenos e hidrógenos, o específicamente contiene 3 grupos carboxilo. Otro nombre común que puede recibir es el de ácido 3-carboxi-3-hidroxipentanodioico. Este compuesto está presente de forma natural en diferentes frutas, específicamente en los cítricos como ser las naranjas, los limones y las mandarinas, así como también en el organismo donde es un metabolito intermediario del ciclo del ácido cítrico. Este último representa una vía metabólica clave que unifica el metabolismo de los carbohidratos, las grasas y las proteínas. La acidez en este compuesto es debido a los 3 grupos carboxilos, que pueden perder un protón en las soluciones, formándose así lo que es un ion citrato. Y estos son muy buenos controladores de pH de soluciones básicas. Los ácidos cítricos comparten muchas características químicas con los ácidos carboxílicos, como ser que al calentarse a más de 175 grados centígrados, estos se descomponen produciendo dióxido de carbono y agua. Como dato extra, en la industria podemos decir que este se produce gracias a la fermentación, porque es un compuesto muy versátil con buenas propiedades conservantes, que se utiliza ampliamente como aditivo. Ciclo del ácido cítrico. Este también es conocido como ciclo de Krebs o ciclo del ácido tricarboxílico. Es la segunda etapa de la respiración celular. Este trata de describir cómo las células vivas generan la energía utilizada por el cuerpo. Se asocia con el proceso de respiración aeróbica. En el caso de las células animales se refiere a la conversión celular de una sustancia a otra. También podemos manejar que este ciclo es una ruta metabólica cíclica de 8 reacciones enzimáticas en las que se oxidan fragmentos de 2C refiriéndonos al acetilo hasta dióxido de carbono y agua con un alto rendimiento energético. Por esta razón, a esta ruta se le denomina turbina metabólica. Todo este proceso se da en el interior de lo que es la mitocondria, dentro de las células, y fue en 1937 que el Sir Hans Krebs en Oxford anunció la existencia de este ciclo metabólico. Como ya habíamos mencionado, la localización de este ciclo está dentro de las células, específicamente en las mitocondrias, para producir la energía suficiente y tener como producto también el dióxido de carbono y el agua. Ahora, hablando respecto a las funciones, podemos decir que tiene una función anabólica, donde algunos intermediarios son precursores biosintéticos, y también una catabólica, donde la oxidación de glúcidos, ácidos grasos y proteínas es necesario para generar la energía. Como visión general, podemos decir que es una serie cíclica de 8 reacciones que oxidan el acetil coenzima A dióxido de carbono, formando así ATP, NAD y FAD, así como también que es aeróbico. Una ausencia de O2 inhibe el ciclo completamente. Aquí podemos ver una vista global del ciclo de Krebs, donde todo comienza a partir del acetil coenzima A y esta va por diferentes procesos, dando en ciertas etapas la energía necesaria. En este caso podemos ver el NAD
en 3 diferentes etapas y el FAD en una etapa, así como también el GTP, que más adelante veremos es muy equivalente al ATP de forma energética. También como un balance energético general, tenemos que el acetilcoenzima A más 3 NAD cargado positivamente más FAD más GDP más fosfato más 2 moléculas de agua nos producen 2 moléculas de dióxido de carbono más la coenzima A más 3 moléculas de NADH más FADH2 más GTP. En términos más detallados, el ciclo de Krebs produce los siguientes 4 productos. Para identificarlos mejor y nombrarlos según sus siglas, tenemos el dióxido de carbono, CO2, también tenemos la nicotinamida adenina dinucleótido, que es NADH, tenemos también la flavina adenina dinucleótido, que es el FADH2, y una pequeña cantidad de ATP, que es el adenosín trifosfato. Síntesis del acetilcoenzima A. Antes de poder entrar en la explicación del ciclo de cada una de sus etapas y sus reacciones, es necesario saber cómo se sintetiza el acetilcoenzima A. Este, en términos generales, es a través de un piruvato, que al añadir la coenzima obtenemos el acetilcoenzima A. Vemos también la participación del NAD cargado positivamente, que es de baja energía, a convertirse a un NADH con alta energía y incluso la liberación de un dióxido de carbono. Esta videopresentación se enfoca en lo que es el ciclo del ácido cítrico. Sin embargo, considerando la procedencia y los destinos del acetilcoenzima A, podemos decir que participan las proteínas al hacer los aminoácidos cetogénicos, denominados así porque son los que participarán en la transformación de su cadena carbonatada para ser acetilcoenzima A. Tenemos la glucosa también, del que se obtiene el piruvato, que es uno de los principales componentes para la síntesis del acetilcoenzima A. También tenemos los ácidos grasos. Y como destino tenemos que son usados en la síntesis de cuerpos cetónicos, en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de esteroides y, en este caso, el principal tema que sería en el ciclo de Krebs, donde continuando la trayectoria se obtiene el dióxido de carbono, agua y el ATP. El ácido piruvático es una sustancia que se encuentra comúnmente en las frutas. Esta se somete a un proceso llamado glucólisis previamente, en el que se convierte en un carbohidrato o se almacena en las células grasas. En la imagen podemos ver de manera general la reacción del piruvato hasta convertirse en el acetilcoenzima más y obteniendo también dióxido de carbono. En esta reacción se sufre una descarboxilización y una oxidación. Para eso se usa un complejo enzimático, que es el piruvato de hidrogenasa. Primero tenemos la descarboxilización, donde miramos que el recuadro rojo es el que pasa a formar el dióxido de carbono. Y aquí es donde toma lugar la coenzima A, donde se une a nuestra cadena de carbonos. Mientras que la oxidación se da para el NAD, ya que ésta arrastra electrones y seguidamente un hidrógeno de la coenzima A. Así se forma el NADH en la oxidación. Y tiene la importancia porque es justamente el acetilcoenzima A que experimenta el ciclo de Krebs. En esta siguiente imagen podemos ver un poco más amplio cómo el piruvato se convierte en acetilcoenzima A.
a través de todo el complejo de enzimas que utiliza. Como ya se mencionó, aquí se sufre una descarboxilización oxidativa del piruvato, irreversible, y esto se da en la mitocondria. Se dice que es un complejo multienzimático, es decir, de 3 enzimas y 5 coenzimas. Lleva una regulación alostérica y por modificación covalente, y también es un prototipo de otros dos complejos, como el alfa-ceto-glutarato DH, que entra en el ciclo de Krebs, y el alfa-cetoácido DH. En las coenzimas podemos ver el TTPP, FAT, NAT+, la coenzima A y el lipoato. Mientras que en las enzimas tenemos E1, que sería el piruvato DH, es decir, el TPP. Como E2 tenemos el dihidrolipoil transacetilasa, y en E3 tenemos el dihidrolipoil deshidrogenasa. Como podemos observar, una vez iniciada la reacción, el piruvato tiene contacto con el TPP, convirtiéndose así en hidroxietil TPP. Luego pasa al acillipoilicina en una segunda etapa, seguida de una tercera, donde entra la coenzima a unirse a la parte de nuestra cadena de carbón inicial del piruvato, como una lipoilicina reducida. En este caso, esta tiene contacto en una cuarta etapa con el FAT, ganando 2 protones como hidrógenos, y este FAT H2 tiene en una quinta etapa contacto con el NAD+ cargado positivamente, donde gana estos electrones, es decir, en la oxidación, quedando como NADH más un protón. Continuando, en esta imagen observamos lo que es la coenzima A, donde podemos ver de inicio el grupo tiol, que es el reactivo y el que tendrá lugar en la reacción con el piruvato para poder unirse a él. Tenemos la parte de la vitamina B5, y también cabe señalar que la acetilcoenzima A, que sería el producto de su unión, es un tioéster de una alta energía con un delta G estándar de 32.2 kJ entre mol. Pasos, reacciones y enzimas en el ciclo de Krebs. Una vez que ya hemos entendido la síntesis y la importancia de la acetilcoenzima A para dar inicio al ciclo, definiremos cada etapa, nombrando las reacciones y las enzimas que se utilizan, así como el procedimiento lógico de reacción en cada una de ellas hasta completar el ciclo. Recordando que esta tiene 9 pasos y tienen lugar en ella 8 reacciones. Es gracias al ciclo de Krebs que se lleva a cabo dentro de las mitocondrias que se producen moléculas de alta energía esenciales para la cadena de transporte de electrones, que se produce a partir de la glucosa, que en última instancia es metabolizada por los seres vivos para obtener energía en forma de trifosfato de adenosina o ATP, que es la unidad básica de energía para la célula, ya que con el ATP y el oxígeno son las que se emplean directamente por la célula y los tejidos para realizar trabajos como el crecimiento, la reparación, etc. Si bien es cierto que durante todo el ciclo no se genera mucho ATP directamente, sí se puede generar muchísimo ATP indirectamente, esto por el NADH y el FADH2 que se genera. En la última parte de la respiración celular, el NADH y el FADH2 depositan sus electrones en la cadena de transporte de electrones para impulsar la síntesis de moléculas de ATP mediante la fosforilización oxidativa. Más adelante analizaremos un poco mejor la energía que se presenta en este ciclo. Como primer paso, consideramos la reacción que obtiene la molécula del piruvato.
para convertirse en el acetilcoenzima A, conocida como oxidación pirúvica, que ya habíamos mencionado con anterioridad, explicando cómo ésta se descompuso gracias a una enzima y se liberó el dióxido de carbono para unirse finalmente a la coenzima A. Así, los electrones y un ion de hidrógeno pasan al NAD, oxidando así el piruvato. En el paso 2 tenemos lo que es la primera reacción que se da dentro del ciclo de Krebs. Esta es catalizada por la enzima citrato sintasa. En esta primera etapa, lo que se da es que el oxalacetato se condensa o se mezcla con el acetilcoenzima A para formar un citrato. Una vez que estos ya están unidos, una molécula de agua ataca al acetilo, lo que conduce a la liberación de la coenzima A del complejo, como se puede ver en la reacción. En el paso 3 del ciclo de Krebs tenemos lo que es nuestra segunda reacción, donde a partir del citrato este se deshidrata, eliminando una molécula de agua, y gracias a la enzima utilizada acontinasa se vuelve a hidratar, pero se realiza un cambio en la molécula de agua en la posición, desplazándose el grupo hidroxilo de la posición 3 a la posición 4, como podemos ver en la imagen de la reacción, obteniendo así lo que es la forma isocitrato. En resumen, lo que sucede es un reordenamiento de este grupo hidroxilo para poder continuar el siguiente paso del ciclo. Cuando con el ciclo de Krebs tenemos el paso 4, en el que tiene lugar nuestra tercera reacción. El isocitrato sufre lo que se conoce como una carboxilación oxidativa, lo que significa que se desprende carbonos e hidrógeno. El resultado de esto es una molécula de 5 carbonos llamada alfa-cetoglutarato. La enzima utilizada es el isocitrato deshidrogenasa, tal y como se puede ver en la reacción. Cabe destacar que en esta reacción es donde se ocurre la primera generación del NADH desde el NAD. La enzima lo que hace es que provoca la oxidación del grupo hidroxilo en la posición 4 del isocitrato para producir un intermediario que luego elimina una molécula de dióxido de carbono. Y el hidrógeno reduce el NAD cargado positivamente, formando el NADH. Paso 5. Dentro de este paso tenemos lo que es nuestra cuarta reacción dentro del ciclo de Krebs. Partiendo desde el alfa-cetoglutarato, tiene otra molécula de carbono eliminada y luego se transfiere a una molécula de coenzima A. Esto gracias a la enzima del alfa-cetoglutarato deshidrogenasa. Como productos directos resultantes tenemos una molécula de 4 carbonos llamada succinilcoenzima A. Adicionalmente se forma dióxido de carbono y también tenemos nuestro segundo NADH formado. La enzima, como mencionamos, es el alfa-cetoglutarato deshidrogenasa,